al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el Dios eterno que creó todas las cosas. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al Dios de los cielos, que hizo todas las cosas para la gloria de su nombre y para la gloria de su alabanza, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y quiero compartirles una escritura, unas palabras que dijo el Señor, y lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Y allí encontrarás estas palabras. Oye bien, querido amigo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Aquí tenemos el relato de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Cuando Jesús clamó enfrente del sepulcro de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió atado, y el Señor les dijo a los que estaban ahí: desatarle y dejarle ir. Déjame decirte algo, querido amigo y amiga que me escucha, que la voz del Señor Jesucristo es la única voz que puede levantar de entre los muertos. Es la única voz que puede dar vida a los muertos. El Dios eterno es el único que puede hacer esto. El Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 21, que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere da vida. Él vino a otorgar vida. Él vino a quitar la muerte y a sacar a luz la vida y la inmortalidad. Nos dice en 2 Timoteo 1:10. Él vino a dar vida a los que le siguen. Y para que el hombre pueda tener vida, tiene que venir a Él. Ahora, hay dos clases de muertos en este mundo. El muerto que ya ha pasado de esta vida a la otra. Los muertos físicos que están ya en sus sepulcros. Como Lázaro, que el Señor Jesucristo le levantó de entre los muertos.
Pero hay otra clase de muertos que nos dice la Biblia. Y el que no sigue a Cristo, el que no está siguiendo al buen pastor, está muerto en vida. Es como un muerto para Dios. Una vez alguien le dijo al Señor: Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Lo pueden leer en Mateo capítulo 8, versículo 22. Y el Señor le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Pero oye bien la palabra que el Señor usó: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. El que no siga a Cristo está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Cuando la Biblia habla de que están muertos en vida, es que están separados de Dios, no tienen vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida, está muerto espiritualmente. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, habló de los creyentes antes de haber venido a Cristo como muertos. Cuando dijo en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, Él les dijo que antes de venir a Cristo estaban muertos. Y en 1 de Timoteo 5:6 habla de mujeres que se entregan a los placeres en vida, y habla de ellas como viviendo están muertas. O sea, la gente pensaría que porque caminan por ahí tienen vida, pero no tienen vida espiritual. Pueden tener vida física, pero sus espíritus están muertos para Dios. No tienen vida en sus espíritus. A la iglesia de Sardis, el Señor les manda un mensaje en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y le dice a la iglesia de Sardis que tienen nombre de que vivían y estaban muertos. Y así es la mayoría de este mundo. Tienen nombre de que viven, porque pueden caminar por ahí, pero están muertos en vida. Son como zombies. Pero Jesucristo vino a dar vida y a levantar de entre los muertos. Hablando espiritualmente hablando, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero para que el hombre muerto en delitos y pecados tenga vida, tiene que oír la voz del buen pastor. Es la única voz que te va a dar vida y que te va a hacer levantarte de entre los muertos. No es la voz del Buda, no es la voz del Hare Krishna, no es la voz de Alá ni de Mahoma, no es la voz de ningún otro, es la voz de Jesucristo. La voz de Jesucristo es la que da vida, pero tú le tienes que inclinar el oído a su voz. Jesucristo dijo: no os maravilléis de esto, porque viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Sí, y Lázaro fue uno de estos. Él estaba en la tumba y oyó la voz del Hijo de Dios y vivió.
también puedes tener vida al oír a Cristo, pero tienes que inclinar tu oído a Él. Tienes que inclinar tu oído al gran pastor de las ovejas, al Rey de los reyes. Por eso el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo puedes leer en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Una vez el Señor le dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Tú tienes que dejar que la voz del Señor penetre a través de tus oídos y desciendas su palabra a tu corazón, para que tengas vida, para que si estás como muerto, te levantes de entre los muertos. La voz del Señor tiene una cualidad: la voz del Señor es poderosa y tiene vida. La voz del Señor quebranta los cedros, como dice en el Salmo 29. La voz del Señor hace temblar el desierto. La voz del Señor desgaja las encinas y desnuda los bosques. La voz del Señor puede vestir los cielos de oscuridad si Él quiere. La voz del Señor puede hacer secar el mar, puede hacer camino en las aguas impetuosas, como lo hizo en el Mar Rojo. La voz del Señor puede abrir camino en un desierto. La voz del Señor puede secar los ríos. Si Él quisiera, lo puede hacer. Pero Él quiere dar vida. Su voz le quiere dar vida al hombre. Y el hombre necesita que el Señor le dé vida por causa del pecado. Porque el pecado ha encerrado al hombre en prisiones de oscuridad. El pecado ha producido muerte en el hombre. Porque el pecado produce muerte, no produce vida. Santiago 1:15 dice: y el pecado siendo concebido da a luz la muerte. El que practica el pecado está llevando fruto para muerte. El Señor dijo en Ezequiel 18:4: el alma del Padre es mía, y así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El hombre está muerto en delitos y pecados porque se ha entregado al pecado, y el pecado reina sobre él. Cuando Adán pecó, la muerte entró por causa del pecado, y el pecado empezó a reinar, y juntamente con el pecado empezó a reinar la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 dice: porque el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte empezó a reinar por causa del pecado. El pecado es la causa que la muerte entró y que la muerte empezó a reinar. Por eso se ve tantos funerales. Y cada día hombres y mujeres mueren. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque el pecado entró a sus vidas y produjo muerte. El alma que pecare, esa alma morirá. Pero Jesucristo vino a quitar la muerte. Él vino a quitar el aguijón de la muerte, para que podamos decir, como dice en 1 Corintios capítulo 15: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor va a destruir la muerte para siempre. En el futuro cogerá la muerte y la echará al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:14.
y destruirá la muerte para siempre. Y ya no habrá más muerte. Apocalipsis 21:4. Y no habrá más clamor, ni dolor, ni más llanto, porque las primeras cosas habrán pasado. El futuro de la muerte es ser destruida. Dios la destruirá para siempre. Jesucristo vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad y a destruir la muerte. 1 Corintios 15:26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el único que la va a poder destruir es el Señor. En aquel día, cuando tomará la muerte y la echará en el lago de fuego, la muerte segunda, su destrucción. Ese va a ser el final de la muerte y el final de la prisión de los muertos, el final del Seol, del Hades, cuando Dios los coja y arroje el Hades y la muerte al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero también el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Tú no quieres ser echado al lago de fuego, querido amigo. Preocúpate por tu alma, pero Jesucristo quiere darte vida de entre los muertos. Él quiere decirte como a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Él quiere darte vida. Por eso Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero el hombre natural no percibe que necesita vida. Él piensa que porque tiene religión está bien. Y no sabe que la religión no es que te va a abrir el camino a Dios. No sabe que la religión no es la que te va a dar vida. Jesucristo es el dador de la vida, el autor de la vida. Hechos 3:15. La religión no te va a dar vida. Los más religiosos en el día de Cristo eran los fariseos y saduceos. Y el Señor les dijo, léelo en Mateo capítulo 23, versículo 33, donde el Señor les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? La religión no te va a salvar. El que te salva es Jesucristo. Su voz es la que te puede impartir vida, pero tienes que recibirlo a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni por voluntad humana, sino de Dios. Tú tienes que ser engendrado por Dios. Y para ser engendrado por Dios, tiene que recibir al autor de la vida, a Jesucristo. Él viene a impartir vida. Él viene a impartirte una nueva vida que tú no conoces. Una vida que te lleva a buscar a Dios. Una vida que te lleva a abandonar el pecado. Una vida que te lleva ya a vivir otra vida. Ya no vas a vivir en abominables idolatrías. Como dijo Pedro, abominables idolatrías. Ya no vas a vivir adulterando, ni fornicando, ni mintiendo, ni estafando, ni haciéndole mal al prójimo. Ya no vas a buscar bares para emborracharte. No vas a buscar prostitutas, porque Cristo te dará una nueva vida. Y esa vida te hará rechazar el pecado. Esa vida te hará buscar lo que es bueno, lo que es recto, y te hará buscar a Dios.
Por eso el Señor dijo, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hablando del nacimiento espiritual que el hombre necesita que Cristo le imparta vida. Por eso en 1 Juan 5:12 dice, al que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes tú la vida o tienes religión? Tú puedes tener religión y seguir practicando el pecado porque sigues siendo esclavo al pecado. Y el esclavo al pecado no va a heredar el reino de Dios. Tú necesitas que Cristo te imparta vida, que te diga como a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y te levantes de entre los muertos. El hombre sin Cristo es un muerto, está en un sepulcro. Las naciones hoy en día están como en un sepulcro de oscuridad. Por eso está profetizado en Isaías 60. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Estamos en ese tiempo donde las tinieblas han cubierto la tierra más que nunca, donde oscuridad, una capa de oscuridad ha cubierto las naciones. Por eso el hombre miente, por eso el hombre estafa, hurta, por eso el hombre busca el adulterio, la fornicación, la idolatría. Por eso el hombre se levanta muñequitos para adorar, porque no lo podemos llamar más que eso, muñequitos de yeso y de madera, que no tienen espíritu, no hay espíritu en ellos, pero el hombre los trata como si tuvieran espíritu, como si los pudieran oír. ¡Qué ignorancia! Este mundo está en tinieblas, sumido en la idolatría, en los ídolos, en muñecos. Se le arrodilla a los muñequitos de yeso y de palo y de piedra, y le oran como si el muñeco los pudiera oír. De ceniza se alimenta su corazón, como dice Isaías 44. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, el muñequito, el ídolo. Tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene corazón pero no entiende los que practican estas cosas. Oh, querido amigo, abre tus ojos. Tú necesitas que Jesucristo ilumine tu sendero. Tú necesitas la luz de Cristo en tu vida para que te vuelvas de los ídolos, de lo que no te puede salvar, de lo que te conducirá al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los idólatras, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero la gente oye y ni siquiera se molesta en ir a su Biblia a ver qué dice Dios, a ver qué es lo que dice el Eterno, aquel que tiene tu vida en su mano. Pero por no oír la voz de Dios y sigues practicando estas abominaciones, vas camino al abismo. Y luego no podrás decir nadie me lo dijo. No podrás decir nadie me advirtió, porque aquí te estamos advirtiendo. Es camino de muerte. El adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, la idolatría, toda inmundicia, la borrachera, la estafa, el que hurta, el ladrón, la prostitución, en fin, añádale. El que practica el pecado es del diablo. La Biblia dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado,
Dios no miente. No practica el pecado porque se ha vuelto de las tinieblas, porque ha abandonado el camino de muerte y ha cogido el camino de vida, que es Jesucristo. Él es el que puede iluminar tu camino, iluminar tu sendero. Y Él es el que te puede dar una nueva vida. Hoy el Señor te dice como a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Él quiere impartirte vida, pero inclina tu oído a sus palabras. Déjale entrar a tu vida, dale las riendas de tu corazón. Deja que Él te gobierne. Deja que Él te empiece a guiar a través de la oscuridad y salgas de la oscuridad a su luz. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Jesucristo vino a dar vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino a quitar la muerte y a sacar a luz la vida y la inmortalidad. Lo dice 2 Timoteo 1:10. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida. Él quiere perdonarte. Pero todo eso está solo en Jesús. Su sangre es lo único que puede limpiar nuestro pecado. Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para abrirnos el camino al reino celestial. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Solo en Jesucristo tenemos vida y vida eterna. Si lo quieres recibir en tu vida, dile así al Señor. Inclina tu corazón y dile así. Romanos dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dile así al Señor quien te escucha. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que necesito tu luz. que necesito tu luz. Necesito que me impartas vida Necesito que me impartas vida y que me y liberes que me liberes del poder del pecado. del poder del pecado. Creo que tú eres el Salvador del mundo, Creo que tú eres el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los para pecados. el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los y muertos que vives para siempre. y que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida Quiero una nueva vida. y quiero empezarla a vivir contigo, Quiero empezar a vivir contigo, como tú, como mi jefe, como tú, como mi jefe, como mi amo, como mi amo, como mi Señor, como mi Señor, como mi gobernador. como mi gobernador. Por eso te invito a mi vida, Por eso te invito a mi vida. te recibo como mi Señor, Te recibo como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame una nueva vida, Dame una nueva vida. lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y encamíname y encamíname por el camino de la vida. por el camino de la vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación a través de la fe a través de la fe en tu Hijo Jesucristo en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Y en el nombre de Y Jesús en el nombre de Jesús te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén.
Amén. y amén. Amén. Gloria al Señor, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones, has pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24, que el que cree en Él, el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento que se recibe a Cristo, pasas de muerte a vida, porque tus pecados son limpiados a través de la sangre de Cristo. Búscate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree, se arrepiente y quiere seguirle a Él. Y que Dios te bendiga.